Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al webinar Administración de Riesgos en la cadena logística de exportación. Mucho gusto, mi nombre es Priscila Morera, soy gestora de incubación y aceleración de Procomer y como siempre es un gusto tenerlos ustedes en este tipo de actividades, en este caso en el marco de la competencia Ramp Up y Seedsters, una herramienta que impulsa la creación de nueva oferta exportable de alto valor para Costa Rica y fomento de la cultura de innovación en nuestro país. Una vez más, les agradecemos a los coorganizadores, patrocinadores y organizaciones colaboradoras que hacen posible el desarrollo de este tipo de actividades. Antes de darle la palabra a nuestro charlista, quien es Andrés Gersán Lazo, él es el coordinador del equipo de facilitadores técnicos en seguros de LINS y le agradecemos mucho a él su presencia y que nos colabore con este tan importante tema para todas aquellas personas que ya exportan o que tienen interés de llevar sus productos a los mercados internacionales. Vamos a dar un repaso de la agenda. Iniciaremos con la charla Administración de Riesgos en la cadena logística de exportación. Aproximadamente 1 hora. Si nos extendemos por preguntas, no hay ningún problema, pero ese es el tiempo estimado que tenemos para la charla. Y al final de la charla vamos a dar un espacio de unos 15 a 20 minutos para discusiones abiertas y preguntas por parte del público. Un repaso también de las instrucciones. Les agradecemos a todos mantener sus micrófonos en modo silencio y cámaras apagadas y pueden utilizar el chat para realizar preguntas, las cuales se comunicarán al charlista durante la presentación. Entonces, por favor, no se esperen hasta el final. Si tienen alguna consulta respecto a lo que el charlista está hablando en ese momento, nosotros vamos a hacer unas 3 pausas a lo largo de la presentación para poder atender sus consultas. Ahora bien, antes de darle la palabra a Andrés Lazo, les comparto un resumen de su trayectoria. Andrés es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en seguros. Ingresa al Instituto Nacional de Seguros en el año 2000 y cuenta con más de 20 años de experiencia en esta área. Del 2010 al 2012 fue coordinador del área de aceptación de reclamos de automóviles y ha liderado proyectos de expedientes electrónicos y CRM de LINS. Cuenta con una certificación en principios en suscripción de seguro marítimo por parte de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos y actualmente es el coordinador del equipo de facilitadores técnicos en seguros de LINS. Agradecerle a Andrés por su presencia y le damos el control de la plataforma para iniciar con esta actividad. Muy buenos días, muchísimas gracias Priscila y agradecerle a cada una de las personas que nos acompaña en esta mañana. Vamos a estar versando sobre diferentes temas y lo más importante es considerar pues que como consecuencia, como fruto de esta sesión que vamos a tener durante este día, podamos conocer un poco más sobre la administración de riesgos y también interiorizar los diferentes temas que vamos abordando de tal forma que puedan ser útiles en su operación diaria de negocio, en sus operaciones de exportación, importación de bienes y también pues, en algunos otros aspectos relacionados con el gerenciamiento de riesgos. Bajo esa misma vía, pues vamos a estar conversando hoy acerca del riesgo de comercio internacional, toma de decisiones de protección, principios técnicos del seguro de carga, importación y exportación, que al poder identificar y conocer los mismos, va a ser más sencillo los procesos de proyección, los procesos de manejo financiero con respecto al seguro. Coberturas adecuadas para el nivel de riesgo de mi operación.
y variables que definen el costo del seguro. En estos últimos dos puntos vamos a estar ahondando no solamente en el ámbito de cobertura, sino también en acercarnos a validar o a confirmar cuáles de esas coberturas, si esa es la línea de decisión respecto a la transferencia del riesgo, son necesarias para la operación que estoy llevando, y a la vez cuáles de esas, cuáles son las variables y de qué manera desde mi empresa puedo tomar decisiones o puedo hacer ajustes para que el costo del seguro disminuya o se mantenga o sea acorde a lo que corresponda a mi operación como tal. Bien, bajo esa misma línea, si abrimos, ¿verdad? La caja de sorpresas de todo lo que sucede hoy en día en función del estado actual por COVID, por la situación comercial, por la condición política, por ejemplo, lo que sucede actualmente en Estados Unidos, acercándose a elecciones y cuestiones de ese tipo, pues podríamos visualizar el tema desde diferentes aristas. Yo en este punto lo que hice fue hacer mención de algunos puntos que creo válidos referir. Por ejemplo, en el primer semestre del 2020 se identifica una disminución de la flota marítima a nivel mundial. Me refiero entonces a que 11 de las 12 principales navieras del mundo disminuyeron su flota a razón de un dígito, lo cual pues es positivo en comparación con las primeras proyecciones, ¿verdad? Que se tenía de pérdida económicas elevadas por el tema de pandemia, pero también desde mi empresa yo debería visualizar, tengo claridad respecto a cuál es el manejo logístico de la flota marítima que estoy utilizando a la fecha. Visualizo dentro de la misma vía a la que tengo información, con los contactos en Procomer, por ejemplo, cuál es mi plan de acción en caso de que esta ruta pueda generar algún cambio en lo que hoy tengo a nivel Costa Rica y valorar esos elementos. Logística en aeropuertos. Bueno, hay aeropuertos en los que se ha generado un incremento en cuanto a la movilización. Por ahí estuve leyendo el tema de Chicago, el tema de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de suministros médicos en tránsito por un tema de atención de COVID-19, pero a la vez de parte del consumidor primario hay muchísima adquisición de bienes por parte, como parte de la condición digital. Entonces, ¿a dónde me lleva eso? Bueno, a valorar que dentro de esa misma operativa va también la carga que yo estoy exportando e importando. Entonces, bien vale revisar esa condición. Con respecto al canal de Panamá, estuve revisando que de junio a julio hubo un incremento del 10% en la cantidad de buques que transitaron por el canal. Hubo algunos ajustes, por ejemplo, había un cobro anticipado de la tarifa hacia la naviera, pero fue de otra manera sumar a esa reactivación que se necesita a nivel mundial y en la cual el canal está siendo partícipe también. Con el asunto de integración económica, sí, es una deuda, ¿verdad?, que tenemos a nivel país. Pues la mayoría de ustedes conocerán las situaciones que se presentaron a nivel centroamericano meses atrás en cuanto al cierre de fronteras, en cuanto a las restricciones sobre el tránsito de conductores costarricenses o de carga proveniente de Costa Rica como respuesta a las primeras acciones realizadas por el gobierno, ¿verdad? Bajo un enfoque de protección en términos de salubridad pública, pero que finalmente incidió en la parte comercial y con la afectación respectiva
a ustedes principalmente dentro de la labor de exportación. Ah, Estamos, claro. Disculpa la interrupción, es que se te escucha un poco cortado. No sé si vale la pena tal vez quitar el video para ver si se mejora la conexión y el audio. Sí, vamos a revisarlo por acá. Igual creo que ajusté el micrófono. ¿Por ahí se escucha mejor? Sí, Sí, ahora porque se escucha mejor. se le escucha muy Perfecto. bajito también. Bien, vamos a revisar ese tema igualmente. Bajo esa misma línea, hay que valorarlo. Controles dentro de mi operación y eso se le puede a las diferentes vías, pues deben ser considerados dentro de mi logística. Y el tema black sailing, que también está por ahí siendo considerado, que eventualmente podría tener una mejora para el lado del porteador, pero también un aspecto riesgoso en nuestra operación, en el tanto se presenten condiciones en las cuales omito o genero las acciones para no activar la ruta comercial y dejando por fuera, por ejemplo, en algunos de los casos a Costa Rica como un riesgo que podría presentarse o algunos de los puertos en los cuales nosotros estemos operando. Bueno, dentro de todo esto también tengo que valorar qué decisiones de protección es importante considerar a la hora de tener sobre la mesa las opciones de un seguro, ver temas de riesgo como tal. El asunto de cadena logística, desde este aspecto, quiero comentarlo en esta vía. Podría ser que como parte del movimiento que tengo hoy en día en mi gestión, modifiqué los destinos, cambié el medio de transporte, realicé ajustes en cuanto a la cantidad de viajes que realizaba. Por ejemplo, yo necesitaba realizar 3 viajes, pero ahora me cambiaron la ruta, entonces nada más necesito 2, pero tengo mayor movimiento contenerizado. En esos ajustes tiene que valorarse la participación que inciden directamente en el costo del seguro o en la amparabilidad. Deja mencionar lo siguiente, usted me indica que tomó un seguro para América porque esa era su condición hace un año, pero si ahora está teniendo exportaciones a Europa, necesito el reporte de que existe una necesidad de asegurar los movimientos a Europa y en ese sentido valorarlo. La legislación es súper importante. A veces el contrato de compra y venta, el Incoterm utilizado y el contrato de fletamento riñen entre lo que estoy redactando y dejan en indefensión a usted como cliente y a la misma aseguradora ante las reclamaciones ante algunas de las partes. Entonces, es importante también revisar ese punto. El tema de riesgos en manejo lo visualicé de personas porque es ahí donde nacen en su mayoría. Y la referencia a decir, bueno, tengo plena seguridad de cuáles son los riesgos a los cuales o por los cuales me encuentro cubierto ante X evento y la condición de continuidad, ¿verdad? Que al fin y al cabo es donde nos visualizamos, ampliar un poco más en el sentido, y lo visualicé como un árbol. ¿Por qué debería pensar alguien en adquirir un seguro? Hay una prevención de riesgos, muchas veces en el cumplimiento legal de lo que establecí por medio del Incoterm, de lo que establecí en la negociación entre partes, pero también buscando aminorar la inseguridad que se pueda presentar en la empresa en condiciones de tolerancia, ¿verdad? Busco con el seguro, me aseguro, perdón, sí, tengo plena seguridad en temas de imagen, en temas de seguridad que me vienen a aportar al tema. Y lo que veníamos conversando en el tema anterior, una continuidad de la empresa en condiciones tolerables. Cuando se presentan los terremotos de Andrés, Cinchona, hubo empresas
Sí, claro. Vieras que se le escucha muy cortado. Muy cortado. No tengo por acá. Voy a cambiar de red para ver si esa condición nos favorece. ¿Está bien? Ok, damos unos minutos para que Andrés se acomode. Bien, he cambiado de red. Voy a compartir de nuevo y me confirman si ya logran visualizar la diapositiva y si mejoramos la conexión. Sí, ya se Ya se escucha escucha mejor. Ok, gracias. Y les extiendo disculpas, sí. La supervivencia de la empresa transfiriendo riesgos. Bueno, les comentaba, con el terremoto de Cinchona, hubo empresas que a raíz de contar con el seguro adecuado, con las coberturas idóneas, pudieron tener continuidad en el tiempo, generando pagos de parte del INSS por varios millones de dólares y facilitando pues que toda la inversión, todo el sacrificio de tantísimos años no quedara en una condición plenamente de limitación, sino también de continuidad en el tiempo. Y evidentemente medidas de protección que muchas veces el seguro viene a respaldar o a darle continuidad y que en las empresas no siempre están identificadas y pues con la asesoría o la ayuda de los profesionales se puede sumar en ese sentido. Pues todo ello con el fin de minimizar aspectos adversos de la actividad comercial. Ahora, enfocando un poco la condición en el tema del seguro a hoy, ¿verdad? Tenemos en el transporte de carga internacional, existen, bueno, en el transporte de carga tenemos dos seguros y hay que hacer la principal diferencia. Seguros sobre el transporte interno de mercancías, que son aquellos seguros que vienen a cubrir cuando el inicio y el fin de viaje está dentro del territorio nacional. Ahora bien, cuando la mercadería inicia o finaliza su viaje fuera de nuestras fronteras, entonces nos estamos abogando a un seguro abocando hacia un seguro de carga, importación, exportación de mercancías. También en ocasiones hay temas de riesgo cambiario, ¿verdad? Que hay una figura dentro del seguro que hoy veremos que podría servirnos y de la cual comentaré más adelante. Riesgos catastróficos están por ahí considerados. Manejamos un seguro de crédito a la exportación que se maneja pues bajo un estudio individual del cliente ante situaciones de impago a nivel internacional, y hay otros riesgos como cuando a usted le dan la administración de un contenedor y lo que pueda suceder, ¿verdad? En ese sentido, pues existe la cobertura, temas de seguro agrícola y otros seguros sobre bodegas, sobre propiedad también. ¿Cuál es el objetivo del seguro de carga, importación, exportación? Protejo la mercadería contra los riesgos propios del transporte de bienes, siempre y cuando la movilización se dé en dos países. Y aquí viene un aspecto primordial a la hora de valorar las diferentes opciones de seguro y tiene que ver con el amparo de la cobertura. ¿Por qué? Porque en la mayoría de contratos ustedes van a encontrar que indica hay un amparo inicio, fin de viaje, es decir, desde que sale de la bodega del vendedor hasta que llega a la bodega del comprador. Pero en la práctica esto es ligeramente distinto y aquí es donde cabe valorar que si hay un Incoterm en, en en función de ello, la práctica internacional dice que yo le voy a cubrir, pero si el Incoterm refiere que usted no era el administrador del riesgo al momento del accidente, entonces queda sin efecto el seguro. Para darle un ejemplo, usted está generando exportaciones en FOB
y el accidente se presenta llegando a un puerto en ruta, por ejemplo, puerto de Manzanillo en México, iba para Estados Unidos la carga, y cuando se presenta el evento ahí, cualquiera que haya sido incendio, embarrancamiento, zozobra, cualquiera de estos diferentes eventos que se pueden presentar, al no estar siendo usted responsable en función del Incoterm, deja sin efecto la reclamación. ¿Cuál es el punto acá? Que a veces hay zonas grises que yo puedo pensar que están cubiertas y no lo están, o que se presenta la cobertura, pero cuando es el momento de reclamar, y aquí vuelvo al tema de la legislación que veíamos ahora en riesgos, donde le digo, sí, es posible cubrir el evento, presente la documentación y nosotros nos encargamos, sencillo. O, mire, no estamos de acuerdo con el evento presentado, pero si tiene que realizar alguna apelación, preséntela ante un juzgado en China, en Londres, si nos va bien en Panamá, y esto implica un manejo de costos y de proceso administrativo sumamente complejo. Entonces, ¿qué es lo que el INS decidió a nivel comercial? Amparar las reclamaciones desde un inicio hasta un fin de viaje, independientemente del Incoterm que esté utilizando. Entonces, se presenta el incendio en Beirut. Bueno, ¿cuál es mi posición? Mi posición es utilizar mi póliza de carga. Perfecto, le amparo con la póliza de carga, y después ante el gobierno o ante el puerto o ante el responsable del evento, el INS se encargará de gestionar el cobro respectivo a través de una subrogación o una recuperación de las sumas pagadas. Hay un elemento que es relevante a la hora de definir un seguro de carga y tiene que ver con el valor a asegurar. Cuando hablamos de cuánto vale una casa, pues ustedes me dirán, sí, es fácil determinarla en función de la cantidad de metros construidos, el material con el que fue construido, los años de antigüedad, la zona en la que se encuentre y otra serie de variables que por ahí van. Sin embargo, cuando se trata de carga, la consulta se relaciona directamente con cuánto desea usted recuperar de la inversión que usted realizó, cuánto desea recuperar ante una reclamación. Y entonces tenemos que hay costos ocultos, como por ejemplo el costo de las traducciones, el costo de certificaciones ante la Oficina de Semillas, ante el Ministerio de Salud, ante una certificación internacional para poder exportar a X región. Encontramos el transporte, los costos de estiva, desestiva, almacenaje, pago de impuestos, y todos ellos, ¿verdad? En conjunto constituyen diferentes variables, y por cuenta de links existe la posibilidad de asegurar todas ellas. Y entonces aquí es donde entramos en el primer ejercicio de la mañana, ¿verdad? ¿De qué trata? Bueno, de que yo aprenda a conocer cómo o qué opciones de valor asegurar puedo considerar dentro de mi operación. Por ejemplo, este es el cuadro que estamos viendo ahorita en pantalla, refiere a operaciones a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Lo que estamos considerando es que el costo de la mercadería, para el primer ejemplo, son $20,000. El flete principal está en $2,500. Tengo una cuota de seguro de $40 y la posibilidad de asegurar un 10% adicional de alguno de los rubros anteriores, adicional a la carga, o de todos ellos. Entonces, básico, en todo seguro de transporte de mercancías siempre se asegura la mercancía, y a partir de ahí defino como interesado, bueno, qué otros rubros me interesa considerar. Por ejemplo, en el primer caso, el cliente dice, yo quiero asegurar costo de la mercadería más 10%. Es decir, mi seguro será mi monto asegurado va a ser $22,000 y mi valor a asegurar
costo más 10%. ¿Qué significa entonces? Que al momento de la reclamación, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, al momento de la reclamación, a mí me van a solicitar la factura, el INSS no le va a requerir documentos adicionales que demuestren ese 10% y le va a indemnizar $22,000 menos el deducible respectivo. En el segundo caso, vemos la misma situación, solamente que el cliente decidió asegurar costo y flete, por ende, el reporte del cliente está ante la suma de $10,900. Si se presenta el evento, yo voy a valorar el costo de la mercadería y cubrir el costo del flete llevado en ese momento. Al mismo tiempo, tenemos un tercer caso donde la persona decide asegurar el costo, el flete, más el 10% de ambos rubros, generando un seguro por $47,300. Ahora, vienen dos ejercicios y aquí es donde me gustaría que por chat ustedes nos comentaran la respuesta a los mismos. Sé que esas calculadoras o esa referencia mental está vigente y decir, ¿qué pasa si el monto asegurado está en 64,200? ¿Cuál fue el valor a asegurar que eligió el cliente en la línea, en la fila 5, ¿verdad? De este ejercicio? Y el ejercicio 6 indicaría cuál debería ser el monto asegurado si elijo un valor a asegurar de un CIF más 10%. Por favor, vayan anotando en el chat cuáles son sus respuestas al ejercicio línea 5 y línea 6, su ejercicio 1 y ejercicio 2, para en ese sentido valorar. Mientras tanto, yo les voy comentando, el valor a asegurar no es el Incoterm, sino más bien guarda relación directa con los rubros de la inversión en exportación e importación que yo quiero cubrir y de los cuales yo quiero recuperar ante un evento. Entonces, podría ser que alguien diga, mire, a mí me gustaría recuperar el diferencial cambiario. Ah, bueno, entonces, ¿qué le parece si usted valora ese diferencial cambiario en un 3% y luego, ¿qué otros costos? Es que esta operación me implica a mí un transporte interno que es bastante elevado porque entro a una región de Europa en la cual pues corresponde por la zona climática un mayor costo. Bien, entonces, y eso implica un costo de un 7% sobre la carga. ¿Qué le parece si sumamos ese 7% de la carga, ese 7% de ese transporte, más el 3% del diferencial y aseguramos un 10% o aseguramos un 12%? Y entonces, al momento del evento, no se van a solicitar requisitos ni a cuestionar ese rubro, sino solamente la factura del costo de la venta de la mercadería. Priscila, Irina, ¿me cuentan qué respuestas tenemos ya por ahí? Claro, con mucho gusto. Tenemos, doña Dora dice, costo más 7% es lo que se decidió asegurar en el primer caso. Gracias, doña Dora, por la respuesta. ¿Alguna otra respuesta? No, solo tenemos esa. Ah, no, que acaba de entrar una. Angie Sánchez dice costo $60,000 más 7% igual a $64,200. Perfecto, muchas gracias a ambas. Efectivamente, y eso ese feedback es muy valioso. ¿Por qué? Porque nos lleva a definir que efectivamente ustedes como asegurados tienen total libertad de jugar con esas variables. Bien lo sabemos, en ocasiones el transporte es una suma bastante considerable del costo. Por ejemplo, de un pronto a otro estoy trasladando cierto químico que necesita, para no reaccionar con otros bienes, necesita un espacio en bodega considerable. Y la naviera le dice, claro, yo le alquilo a usted media bodega, pero cuesta tanto, ¿verdad? O tengo que realizar un manejo distinto de ese bien y entonces el transporte es más elevado. Ahí más bien la orientación debería ser asegurar costo y flete.
Ahora, ¿puedo tener diferentes valores a asegurar? Claro. Imaginen, por ejemplo, que ustedes digan, me interesa que las operaciones a Estados Unidos sean con costo nada más, pero el flete a Asia es bastante elevado. Entonces, las operaciones a Asia las quiero asegurar con costo y flete. ¿Cuál Incoterm utiliza usted? Es transparente para nosotros y en ese sentido, pues no nos cambia lo que estamos viendo ahora. Y en el ejemplo último, vemos que la persona elige CIF más 10 y ese CIF más 10 implica que ante una reclamación, él estaría recuperando costo, flete, seguro y el 10% de esos rubros, como lo vemos en un monto asegurado de $60,610. Ahora, cambiando de escenario, hay otros conceptos que es importante indicar. Por ejemplo, yo podría optar por una póliza abierta. ¿Qué es una póliza abierta? Una póliza que le genera seguro automático de toda la mercadería que usted movilice a cambio de que nos presente un reporte mensual indicando pues las principales características de la movilización. Ahora, dentro de una póliza abierta, tengo que definir un monto anual estimado. ¿Cómo lo hago? Bueno, tomo en cuenta cuáles fueron las ventas fuera de Costa Rica del año anterior. No, es que yo estoy empezando a exportar. Bueno, hagamos una proyección de viajes durante un año y para ambos escenarios, yo le voy a hacer un primer cálculo al 75% de la movilización. ¿Para qué? Para tener esa variable a favor suya como asegurado, de tal forma que pueda subir o aumentar y no tener que hacer una erogación sobre el monto principal del seguro en la proyección a un año. Claro está, en esa proyección tengo que considerar el valor a asegurar para que la proyección sea adecuada, ¿verdad? Porque si usted me indica que los fletes representan un 10% del volumen de ventas, pues entonces la proyección del monto anual estimado debería ser, si voy a mover $1,000,000, pues 1,100,000, porque mi valor a asegurar es de costo y flete. Bien, sumado a ello, hay un factor que les sugiero revisar para quienes ya tienen pólizas abiertas y tiene que ver con el límite máximo por viaje. ¿Por qué? Porque cuando en las pólizas de carga internacional el límite máximo por viaje aumenta, el costo del seguro no lo hace, pero la protección sí. De tal forma que como exportador yo indico que mi límite máximo por viaje van a ser $80,000. Pero en un mes me aparece un negocio de $100,000 y envío la exportación y esa exportación se pierde en alta mar, yo voy a recuperar $80,000 y no 100,000. Bueno, pero ¿por qué motivo? Porque no manejé un límite máximo por viaje adecuado. ¿Cuál es la recomendación? Tomen su límite máximo por viaje y tengan un colchón, tengan una suma superior a razón de un 20-30% y que cuando se presenten estas variancias no genere ninguna afectación al seguro como tal. Y un montón no movilizado que finalmente inicialmente proyecté, bueno, en función de los reportes mensuales, voy a tener el monto real que movilicé para poderlo comparar contra la primera estimación. Y este proceso lo denominamos liquidación y lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Paso 1, emito un seguro abierto. Paso 2, cada vez que vence mes, por ejemplo, venció agosto, tengo plazo al 20 de septiembre para generar por medio de un Excel y un correo electrónico el reporte a links de las movilizaciones que realicé. Y paso 3, comparo los reportes contra la estimación anual. Eso no le genera ningún cambio al cliente. Y finalmente indico si
implica un cobro por el proceso de liquidación una vez el año vencido o una devolución hacia el cliente por este proceso. Entonces, ese es en general como funciona una póliza abierta de declaraciones, una póliza de seguros en transporte de mercancías. ¿Hay otra opción? Sí, claro, una póliza cerrada. Cuando yo estoy realizando mis primeras exportaciones y manejo un flujo menor en caja o estoy entrando a algún mercado, por ejemplo, usted podría optar por una póliza cerrada. Estas funcionan de la siguiente forma. Define el valor a asegurar, lo convierte en el monto asegurado, que fue el ejercicio que hicimos hace unos minutos, y mediante una solicitud se toma el seguro y se cobra por única vez y ahí termina el seguro, a excepción pues que tenga una reclamación y entonces se activa nuevamente el seguro. Eso se regenera antes de que la mercadería inicie su viaje, ¿verdad? Hasta aquí me gustaría conocer qué consultas, qué preguntas hay sobre los temas que hemos conversado a efectos de continuar con el segundo bloque. Tenemos una pregunta, dice, buenos días de don Alberto Bonilla. Todos los ejemplos hablan de ventas con flete incluido, CIF o CIF, pero la mayoría de ventas en Costa Rica son FOB. ¿Recomiendas en estos casos asegurar solo la carga o recomiendas asegurar también el costo del flete? Si nosotros estamos vendiendo FOB, lo razonable es asegurar solamente costo, el costo de la mercadería. Ahora, si usted esa operación en FOB le implica, que estoy seguro que sí, costos mayores al valor factura, por ejemplo, aduana, un transporte interior, una condición de almacenamiento temporal, ese tipo de costos, podría optar por una figura de asegurar costo más un porcentaje. Y entonces me define, mire, me gustaría asegurar costo más 5%, listo. Jugamos con esa fórmula y sabemos que usted aseguraría el valor de venta de la mercadería más el 5%. Cuando se presenta una reclamación, insisto, pues yo le pido la factura y le pago el 105%. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, la puede escribir en el chat. En este momento, Andrés, ya no tenemos más consultas en el chat. Listo. Ahora, pensemos en coberturas, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? Bueno, la carga, creo que el seguro de carga, importación, exportación, es el que está expuesto a mayor cantidad de riesgos a nivel mundial. Catástrofes, colisión, vuelco, caída, atropello, hurto, robo. Encontramos hoy en día la habilidad a nivel internacional para generar apertura de contenedores sin dañar cerrojos en los mismos, cambios de marchamos físicos y electrónicos, mojadura desde las situaciones propias, oxidación, desde situaciones propias de puerto, hasta orificios en contenedor, generando microclimas, cuestiones de ese tipo. En toda esa línea existe una cobertura todo riesgo, pero la principal ventaja del seguro con el INSS no es que existan coberturas todo riesgo que me van a amparar los riesgos que vemos ahorita en pantalla, más todos los riesgos que le puedan suceder a la carga mientras se desplaza de un punto A a un punto B, sino el hecho de que nuestra cobertura es la cobertura A, todo riesgo cláusula A del Instituto de Londres, lo que significa que es, es la copia directa o es el manejo internacional más amplio que existe en el mercado. Y a la vez
esta condición hace que usted pueda hablar en el mismo idioma. Entonces, cuando usted está en una mesa de negociación como en BTM, le da la opción de indicar, sí, yo utilizo clausulado A del Instituto de Londres, clausulado F del Instituto de Londres. ¿A qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que esa condición es de interpretación para un importador y eso le genera una seguridad jurídica, le genera un tema de imagen considerablemente importante. Sumado a ello, el link, si lo pueden visualizar ustedes en un condicionado póliza que con todo gusto podemos referirles, en el link, no conformes con eso, le decidimos sumar otros riesgos, principalmente valorando la situación geográfica de nuestro país, en la cual también riesgos adicionales están incluidos dentro de esta cobertura. Ahora, hay una cobertura todo riesgo clausulada del Instituto de Londres, que es la cobertura F, que me va a cubrir lo mismo que la cobertura A, más los daños al equipo de refrigeración que se presenten por un lapso mayor a 24 horas. Bajo esa misma vía también existen coberturas de guerra, de huelga, que vienen a favorecer o a complementar un posible paquete de coberturas, con la ventaja que las coberturas de guerra y huelga tienen porcentajes sumamente bajos, y ahora que veamos montos o costos de seguro, se los voy a compartir. Y una cobertura de responsabilidad civil que ya hoy en día pues va sumando a las situaciones propias de una nueva naturaleza respecto a la responsabilidad civil hacia terceros. Bien, una pregunta en este momento de la sesión sería, ¿cómo se define el costo del seguro? ¿Qué elementos considera el INSS para sumar o restar al costo final que le cobra un cliente como asegurado? Permítame comentarles que el monto asegurado es una de las variables. Entre más elevado sea el monto asegurado, hay una disminución en la prima. A partir de 250 millones de colones, nosotros damos tarifas de descuento y entonces usted podría optar por un descuento del 15%, un descuento del 20%, por ejemplo. La región incide. La tarifa más baja es a América. La tarifa más elevada es a Asia. El medio de transporte también. La tarifa menor es en transporte marítimo. Aquí hay un pequeño error, la tarifa estándar o igual es a transporte aéreo y la tarifa más elevada es a transporte terrestre. La siniestralidad de igual modo podría ser favorable para el cliente. A partir del primer año, el cliente nos presenta una nota de estudio de siniestralidad y se realiza un comparativo entre primas y montos pagados por el seguro, generando en muchos casos descuentos para el cliente en el monto del seguro. Y la carga es el otro factor que incide en la tarifa, tomando como punto de referencia que hay tarifas más elevadas para electrónicos, para electrodomésticos y tarifas intermedias para la condición de alimentos, y también pues tarifas más bajas para cuando se hace exportación de mercancía genérica, por ahí ropa, zapatos, muebles, cosas de ese tipo. Ahora, ¿cómo opera? Bueno, se colocan esos 5 elementos dentro del cálculo actuarial, y tomando en cuenta las variables hacia arriba o hacia abajo o la incidencia de una u otra variable, se genera una tarifa final, y esta tarifa final es la que se multiplica por el monto asegurado, dando finalmente la cuota del seguro. Y es lo que vamos a ver a continuación. Tomemos como escenario una carga, y aquí hago la salvedad, importante
importar o exportar para nuestros efectos tiene el mismo costo. Por ahí hay aseguradoras que cobran el transporte consolidado con una tarifa más elevada. El INS transportando full container o partial container, para nosotros es lo mismo. Entonces, la tarifa se mantiene. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en referencia en este momento? 4 escenarios, todos con cobertura de todo riesgo, en donde identificamos ese juego de variables que les comentaba inicialmente. Por ejemplo, hay un movimiento donde decidí exportar, vamos a ver, decidí exportar semillas de macadamia. Bueno, esa macadamia no va congelada, es alimento seco, así como lo es un enlatado, por ejemplo. Y entonces, al llevarla vía terrestre a cualquier parte de América, me va a implicar por cada $10,000 de seguro, $25, pero por cada $10,000 de monto asegurado, $25,55 de seguro. Cuando voy a congelados, estoy exportando piña, papaya, banano, por ejemplo, papa hacia Europa y lo hago con un costo de $19.80 vía marítima. Tengo el mismo seguro para un electrónico aéreo hacia Asia y el costo del seguro estaría en $18. Y tengo una tarifa por ahí intermedia en un poco más de $16 teniendo transporte marítimo de ropa hacia América. Cuando estamos haciendo una movilización y usted dice, bueno, yo también quiero asegurarme contra huelga porque ahí va implícita la cobertura de terrorismo y este tipo de actos belicosos que en algunas regiones puede ver alguna afectación. Eso en términos de prima podría generar un aumento de medio dólar, $0.75 por cada $10,000 de monto asegurado. Entonces, ¿a dónde voy con ello? Que las tarifas de seguro pueden variar porque estos montos que estamos conversando actualmente no refieren ningún tipo de descuento de los que comentamos hace unos minutos. Y entonces, casi que la tarifa plana, teniendo en consideración lo siguiente, bueno, si tengo una póliza cerrada, ¿el monto aumenta? Sí, ligeramente sube porque este cálculo es sobre una póliza abierta. Ahora, tengo una cobertura mayor porque estoy cubriendo puerta a puerta. Sí, tiene esa ventaja. ¿Qué pasa si el evento se presenta fuera de nuestro país? Bueno, si se presenta fuera de nuestro país, el condicionado establece que hay una elección de empresas dedicadas a la certificación o al levantamiento de la inspección y ese monto el INSS lo reintegra al asegurado. Ok, muy bien. Y dentro de esta vía, ¿qué más puedo considerar? Bueno, puede considerar que el costo por el que estamos calculando ahorita es el del transporte principal. Entonces, yo podría hacer una exportación bimodal. Bueno, si está llevando su mercadería a Estados Unidos vía barco y entra a Miami y de ahí se traslada hasta Boston, muy largo era ese viaje, se traslada hasta Florida, por ejemplo, ese transporte terrestre está automáticamente cubierto y la tarifa que se aplica es la tarifa marítima, que es la del transporte principal. Entonces, por ahí abrimos un segundo espacio para consultas previo a referir el ejemplo que tengo en pantalla ahorita.
Sí, tenemos unas consultas en el chat. Dice, un cliente costarricense puede asegurar con el LINS una carga con un origen y destino diferente de Costa Rica. Sí, claro, si Casa Matriz está operando en Costa Rica. Ok, otros nos preguntan por la presentación, entonces confirmarles que después de esta charla les vamos a pasar la PPT que se está presentando, así como la grabación de este webinar. También preguntan si existe cobertura por pandemia. Claro, ahí habría que analizar cuál es la condición que genera el evento. Entonces, sí es importante ser transparentes que a nivel internacional las aseguradoras no amparan la demora o los eventos cuya causa sea demora como tal. El INSS ampara eventos en los cuales se presenta un accidente y esta demora generó pues una afectación en llegar a puerto y la carga que se vio dañada como consecuencia del evento principal se encuentra cubierta. Cuando hablamos de pandemia, podría ser que la mercadería llegando a un puerto se vea, se genere una demora, ¿verdad? Por otros, por temas de revisión hacia la conducta o el tema de COVID-19 y al considerarse una demora, pues no habría amparo en ese sentido. Sin embargo, hoy en día y con la logística que tenemos a nivel general, una gran parte de nuestras reclamaciones van hacia la línea de mercadería golpeada, mercadería con fallos en sistemas de refrigeración, el tema de robo y asalto en Centroamérica, ¿verdad? Que tiene números sumamente elevados, principalmente en el triángulo de Guatemala, México y Honduras. Y bajo esa misma línea, pues sí es de considerar y de conversarlo ya muy en específico de un escenario, ¿verdad? Gracias. Tenemos otras preguntas. Dice, buenos días. Si la mercadería no va en bodega del barco, pero va en contenedor cerrado, ¿tiene cobertura todo riesgo? Sí, si la mercadería viaja en contenedor, tiene cobertura a todo riesgo. Si por las características de la mercadería no puede viajar en contenedor, sino más bien a piso, también tiene cobertura a todo riesgo. Ok, esta misma persona, Janet, también nos pregunta, ¿qué sucede en caso de la reexportación? Si se importa un lote grande a Costa Rica y parte se envía a otro país a Centroamérica. Eso es una muy buena pregunta, doña Janet, y vamos a verlo bajo dos escenarios. Cuando se presenta una reexportación, queda sin efecto la cobertura de todo riesgo y más bien se utiliza una cobertura de riesgo nombrado, que es una cobertura con una tarifa bastante baja, a la cual no se le aplica deducible, pero el amparo es solamente sobre accidentes del medio de transporte y no sobre todo lo demás que le pueda surgir. Sin embargo, el INSS ha sido flexible considerando pues, la dinámica del comercio y tenemos escenarios en los cuales una reexportación cumple con todas las medidas de bienes nuevos, donde tenemos temas de ISO, donde hay protocolos adecuados, donde la carga tiene el embalaje y el empaque idóneo y en estos casos bajo inspección, que no necesariamente sea inspección de cada vez que haya un movimiento, se podría otorgar cobertura de todo riesgo. Voy a darle dos escenarios. Ayer cotizamos $300,000 de exportación de una agencia de vehículos llevando la mercadería o los vehículos reexportados de Costa Rica a Guatemala.
Entonces, esa condición de reexportación la estamos operando bajo cobertura de todo riesgo porque tenemos la documentación de que respalda que estos vehículos no fueron inscritos en el país y están, por un tema comercial, se movilizan hacia otra región. Hace algunos años había que llevar un torno industrial a reparar a Estados Unidos. Era un torno usado. Sin embargo, solicitaron una cobertura a todo riesgo, se revisó el embalaje y la caja especial que le construyeron a este torno, dio los elementos para que el INS optara por ofrecer un seguro bajo coberturas todo riesgo. Por ahí usted me puede decir, mira, estamos trayendo llantas importadas de Brasil y las distribuimos a Centroamérica. Bueno, interioricemos en cuál es su negocio específico y a partir de ahí lo abordamos para otorgar las coberturas que sean idóneas para el nivel de riesgo que usted tiene. ¿Por qué? Porque en ese sentido, cuando uno ve el seguro, muchas veces se aleja, ¿verdad? De la necesidad diaria del cliente. En carga, importación, exportación, no hay revisión previa de la mercadería, entonces el seguro opera solamente bajo documentación. Y estamos hablando de que con todas las exportaciones e importaciones que usted tenga durante un mes, lo que le voy a solicitar es un Excel. Entonces, ese es el comprobante automático de que usted cuenta con seguro. Y usted me lo envía después de que cierra mes. Entonces, se han buscado opciones de que en ese sentido se favorezca la protección aliada a la trazabilidad que ustedes realizan, ¿verdad? Tenemos más consultas. Don Fabián José dice, en cuanto a perecederos, ¿cómo funcionan los problemas de calidad y no pago? ¿Utiliza Links un software propio? En sí, si es con el tema de perecedero, si hay un daño físico a la carga como consecuencia de uno de los eventos cubiertos o de daños al equipo de refrigeración en función de lo que finalmente el termógrafo nos refleje, habría amparo. Si hay una condición de que le reciben la carga y la carga no es de conformidad por otras variables, pues el seguro no entra a operar en ese sentido. Doña Mayela Bustamante nos dice, en transporte terrestre, el INS asegura responsabilidad civil de la carga fuera de Costa Rica. Actualmente la cobertura está para operar dentro del territorio nacional. Y por acá tenemos a doña Kimberly, dice, ¿hay algún tipo de descuento en los seguros si la organización adapta acuerdos de seguridad, OEA los pone como un ejemplo, o BASC, que mejoren la contabilidad en la cadena logística, en la cadena, confiabilidad, perdón, en la cadena logística? Si se presentan ese tipo de elementos dentro de la operativa, podrían revisarse para valorar bajo qué condiciones se presentan y eventualmente sumar en efectos de tarifa bajo algún condicionado especial. Pues hoy en día creo que el fin primordial, ¿verdad?, de un seguro es que no suceda el evento, ¿verdad? Entonces todas aquellas medidas de prevención bien suman a la gestión de riesgos. Gracias, Andrés. Ya no tenemos más preguntas. Por ahí, con el tema, me quedo pendiente el tema del survey. Sí, sí hay un pago de esa inspección y cuando se presenta la reclamación como tal, pues se genera el reintegro hacia el cliente de esas sumas. Por aquí traía un ejemplo adicional
sobre la exportación de producto congelado a Estados Unidos, teniendo ya participación, ¿verdad? De un monto asegurado. El cliente decide asegurar costo y flete. Por ende, ese valor a asegurar se transforma en un monto asegurado de 5 millones de colones, generando un costo por esos 5 millones de colones de 9.080 colones de seguro. Pero también nos lleva a decir, bueno, ¿y cómo ajustaríamos un reclamo, verdad? En ese sentido, la gran mayoría de eventos manejan el deducible mínimo, por ejemplo, trasladando bajo un solo contrato de flete, y aquí sí quiero hacer una salvedad con respecto a la definición de monto asegurado. En 40 millones de colones se aplicaría un deducible de 250.000 colones, generando pues un reintegro de 39.750.000 colones. Ahora, ¿cuál es la salvedad de la que les hablaba? En carga, importación, exportación, el deducible se calcula en función del monto asegurado, y el monto asegurado implica la sumatoria de todos los, hablemos de que sea carga vía contenedor, todos los contenedores que se movilicen bajo un solo contrato de flete. ¿Qué significa eso? Que si usted lleva un barco con 20 contenedores y esos 20 contenedores se colocan bajo un solo BL, entonces a la hora de indemnizar, pues yo no, y se perdieron 6 contenedores, yo no le voy a aplicar un deducible por cada contenedor, sino que sumo el monto de los 20 contenedores y defino si le aplico un deducible mínimo o porcentual. Por ejemplo, esos 20 contenedores suman, qué sé yo, 50 millones de colones. Entonces, y estoy aplicando la cobertura A de todo riesgo, yo le estaría aplicando, vamos a sacar por acá la calculadora, yo le estaría aplicando 300.000 colones de deducible, que es el deducible mínimo en la cobertura A. Entonces, ven por ahí que estamos manejando para la gran mayoría de eventos deducibles de 250.000 para mercadería bajo temperatura controlada y 300.000 colones para cualquier otro tipo de mercancía. Al mismo tiempo, es relevante considerar que dentro del INS contamos dentro de nuestro programa PYMES, con acciones de capacitación en temas de desarrollo estratégico y empresarial, un plan de tarifas diferenciadas para el segmento, en el cual, por ejemplo, en la parte de transportes, el INS, a pesar de los criterios técnicos en relación con el aseguramiento de motocicletas y vehículos particulares, hoy en día a nivel nacional ofrece seguro para transporte de mercancías a nivel local, la participación gratuita en ferias regionales, la capacitación en administración de riesgos y seguros y programas de inversión y asesoría financiera, que todos dentro de un paquete pues están a la mano de cada uno de nuestros clientes y a cada una de las pymes, ¿verdad? Que en realidad están hoy en día pues buscando todas las condiciones para generar una mayor movilización de bienes y servicios, y una condición propia en la cual nosotros, como la empresa más grande a nivel financiero de Centroamérica y Panamá, pues estamos en esa intención y llevándolo a la práctica, pues a través del segmento pymes, y en esa misma línea pues ponernos a disposición de ustedes, ¿verdad? Contamos con la cuenta de correo pymeseguros@ins-cr.com. Adicionalmente, dentro de nuestro sitio web existe la posibilidad de poder comunicarle vía teléfono a la hora en la cual usted elija, poder tener conversaciones a través de chat. Por ahí contamos también con
ya la aplicación de inteligencia artificial a través de consultas frecuentes y demás, y el uso de atención de asesorías vía WhatsApp, y entonces estamos abriéndonos de una manera importante para beneficio y protección de cada uno de los costarricenses. Creo que sería importante abrir un tercer espacio de consultas, si contamos con ellas. Muchas gracias, Andrés. Antes de dar el espacio, agradecerle a usted su participación y comentarles que mi compañero Fernando Madrid acaba de poner la encuesta de satisfacción de este webinar en el chat. Por tanto, les agradecemos que la completen antes de irse. En este momento no tenemos preguntas en el chat, pero sí nos gustaría, si alguien tiene una duda, que por favor active su micrófono y la pueda hacer directamente. Tenemos una mano levantada. Adelante. De doña Mayela Bustamante. Doña Mayela, no la escuchamos. Aún no la escuchamos. Tal vez antes de darle palabra a doña Mayela mientras resuelve el tema del micrófono, y de igual forma lo puede escribir en el chat, tenemos una pregunta de don Edgar Mora. Adelante, don Edgar. Sí, buenos días a todos. Gracias, Andrés, muy buena la exposición. Me interesa mucho, nosotros trabajamos en la parte de TI. ¿Qué tipo de seguros tienen ustedes para la parte de servicios? Claro. Para la parte de TI, nosotros contamos con seguro de equipo electrónico, contamos con seguros principalmente sobre la propiedad propiamente como tal, y dentro de estos seguros de equipo electrónico, por ejemplo, está toda la referencia al equipo electrónico fijo, ¿verdad? Que muchas veces tiene un valor considerable, más a todas aquellas situaciones a las cuales se encuentra expuesto los equipos electrónicos móviles. Sumado a ello, pues estamos lanzando para pymes dentro del paquete una condición relacionada con un seguro multirriesgo que viene a amparar coberturas de transporte, coberturas de valores en tránsito, coberturas sobre inventario, sobre la propiedad como tal, coberturas adicionales en robo, y entonces bajo esa misma vía, a través de un solo seguro, contar con el beneficio de diferentes coberturas ya muy propias sobre la razón de ser del seguro. Y con la parte del manejo de datos, ya estamos bastante avanzados en la construcción como tal de un seguro valorando riesgos de ciberseguridad y cuestiones de ese tipo. Entonces esperamos pues tener en algún momento una sesión para conversar propiamente de esos temas. Gracias. No sabemos, doña Mayela, si ya logró resolver el tema del micrófono. Parece que no. Tenemos también a don Oscar Castro. Adelante, don Oscar. Hola, muy buenos días, muchas gracias, está muy interesante la charla. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software para todo lo que tiene que ver con temas de logística, y por eso fue mi pregunta anteriormente. Tenemos varios clientes y nos gustaría saber si existe la posibilidad de hacer no sé, como una alianza o algo así con el INS, donde desde nuestros software se puedan conseguir cada vez que se exporta una mercancía, que se pueda tener el aseguramiento
en un proceso sencillo y rápido. ¿Han hecho algo como esto? Lo digo porque hay empresas aseguradoras internacionales que lo tienen. Entonces quería saber si con el INS se puede. Claro, Oscar. Sí, conozco de la iniciativa. Hoy en día, lo más cerca, nosotros inclusive internamente hemos intentado con el Ministerio de Hacienda y el acceso, ¿verdad?, a algún tipo de información que omita o que favorezca el manejo de reportería. Sí, también conozco que a nivel internacional, por ahí creo un par de casos en Colombia, Argentina, donde a través de softwares automáticamente genero los aseguramientos, favoreciendo con ello la trazabilidad y ya pensando, ¿verdad?, a corto plazo en temas de blockchain y similares. En ese sentido, podemos concertar una reunión. Creo que sería importante que concertáramos una reunión, quizás si a través de esta cuenta de pymeseguros@ins-cr.com para ver cuáles los posibles accesos a la información, las posibilidades de gestionar por ahí algún manejo muy propio dentro de la herramienta nativo, ¿verdad?, que favorezca en todo sentido al cliente, ¿verdad? Porque en ese sentido creo que el fin primordial es contar con la trazabilidad adecuada y que al mismo tiempo nos disminuya el trabajo administrativo en términos de construcción de reportes. Entonces, súper válida la iniciativa y pongámonos de acuerdo. Entonces, por aquí tenemos esta dirección de pymeseguros@ins-cr.com y concertamos una cita. Genial, Harza, muchísimas gracias y efectivamente, como usted lo dice, es precisamente pensando en ese cliente final que tenga la facilidad de simplemente con un clic poder asegurar su mercancía y que ya sea una línea aérea, sea un almacén, sea un freight forwarder, una agencia, puedan hacerlo rápidamente o un exportador. Claro. Muchas gracias. Les voy a escribir. Gracias. Perfecto, esperamos. Gracias. Por ahí también nos piden su contacto, entonces ya con esto último confirmamos otra vez que vamos a compartir la presentación y que el correo que pueden atender a las personas para ponerse en contacto con Andrés es pymeseguros@incr.com. Doña Mayela nos puso la pregunta en el chat, dice, cuando un cliente nuestro paga costo más flete más seguro para su carga, no le interesa, por supuesto, pagar su seguro terrestre. Si yo adquiero un seguro de carga también para esa mercadería, no estaría duplicando el seguro. ¿Qué opción tengo como transportista? Claro. Cuando usted asegura CIF, está asegurando la recuperación ante un evento del transporte, los costos de ese flete, del flete principal. Entonces, cuando cuando tiene un evento con el bien llega a Moín y usted se lo tiene que traer de Moín hasta Cartago, por ejemplo. Bajo esa misma vía, usted contrata un transportista que lo haga y ese transportista cuenta con su propio seguro. Entonces, en esa porción del viaje sí se cuenta con un doble seguro, pero no están los mismos riesgos asegurados. Y ahí es donde hay una diferencia. ¿Por qué? Porque usted tendría que confirmar, y aquí esta referencia es para todo el sector, tendría que confirmar bajo qué condiciones está viajando ese seguro, o qué condiciones fue contratado el mismo. Porque si el transportista le dice, yo lo que tengo es, en términos del INS, cobertura H, o en términos de la competencia, cobertura de accidentes del medio de transporte, todos los riesgos relacionados con incendio, robo, hurto, caída de mercancía, situaciones de mojadura, oxidación que se presentan en ese tránsito están al descubierto. Y es decir, están al descubierto bajo la póliza de transporte interior de quien usted contrató. Para efectos del seguro en carga, importación y exportación, esos riesgos siguen estando vigentes y en caso de de que se presente alguno de ellos, el INS le va a amparar y le va a cubrir
en esa condición. Entonces, sí quise hacer la salvedad entre, ¿hay una duplicación de riesgo en este trayecto? Sí. ¿Una duplicación de seguro? Sí. Lo que no hay es una duplicación en cuanto a la cobertura, porque a nivel país, las aseguradoras ofrecen seguro específico bajo coberturas principalmente en accidentes del medio de transporte y manejan coberturas de todo riesgo para lo que se exporta o se importa. Entonces, alguien me puede decir a mí, mire, es que yo lo que hago es llevar mi mercadería hasta Caldera y ahí termina mi rol como exportador. Muy bien, usted cuenta con dos opciones. Tomar un seguro todo riesgo, que sería lo idóneo para llevar esa mercancía desde... ¿Me puede volver a conectar? Sí, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, se nos fue por un momento. Andrés, ¿estás por ahí? Claro, ya regresé. Ok. Perfecto. Ah, bueno, quedamos en el punto de Caldera. ¿Me escucharon cuando indiqué? Retomo el ejemplo, ¿está bien? Sí, adelante, porque sí se cortó bastante. Claro, voy a retomar el ejemplo. Cuando usted está haciendo una exportación Costa Rica a Estados Unidos, voy y dejo la mercadería a Puerto Caldera. Mi condición es, ¿puedo optar por un seguro todo riesgo? Sí, porque su mercadería viaja fuera de nuestro país y le damos la cobertura todo riesgo desde el momento en que usted está movilizando la carga para colocarla dentro del contenedor hasta el momento en que llega a destino. Ahora, ¿puedo tomar un seguro de riesgo nombrado solamente para cubrir accidentes del medio de transporte? Sí, no se lo recomiendo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, cuando esa mercadería le suceda uno de los riesgos no cubiertos por el seguro de transportista, él le va a decir, sí, pero aquí está el contrato de compra-venta. No, es que el Código de Comercio no dice eso. Y empezamos entonces en una divergencia que finalmente lo perjudica a usted como asegurado. Le voy a dar un ejemplo. Hace algunos años se presenta un vuelco de yuca allá en Pital de San Carlos. El cliente dice, yo estoy llevando la mercadería con día y medio de antelación a Moín, ¿qué podemos hacer? Bueno, el seguro, la pregunta fue, ¿dónde compró la yuca? En una finca aquí cercana, ¿hay posibilidad de reponerla? Y el seguro entró a cubrir la yuca, el transporte, las horas hombre, y se generó todo el escenario para que finalmente el producto llegara hasta destino. Porque lo más relevante aquí es darle continuidad al proceso por los compromisos adquiridos con nuestros clientes. Entonces, en el seguro de carga se presentan ese tipo de acciones. Por ahí se vuelca un contenedor de naranja y se da la posibilidad de decir, sí, efectivamente, tome esta naranja, llévesela a la fábrica de jaleas o el cliente lo hizo en automático y recuperó, no sé, $1,000 de la pérdida total que iba a tener. Bueno, restamos esos $1,000 a la pérdida y tema resuelto. Entonces, por ahí son acciones que se debe valorar. Ahora, un aspecto importantísimo relacionado con los Incoterms. Yo estoy generando una importación en algún momento y me indica, la carga va asegurada. Bueno, ¿está usted consciente que esa carga que le están enviando asegurada viene con cobertura a todo riesgo? Porque podría ser que le indiquen, no, la carga está asegurada, pero hasta puerto. Y entonces se genera una zona gris entre Puerto Moín y su fábrica. O estoy trabajando una exportación y en función de los Incoterms 2020, y ahora con ZIP
estoy en la obligación de contratar cobertura a todo riesgo, pero tenía una póliza y no verifiqué que actualmente contaba con esa cobertura y entonces me veo ante una situación por ahí particular. ¿Cuál es el consejo? Bueno, revisemos con cierta frecuencia si las coberturas que estoy tomando hoy en día son las idóneas para el tipo de mercadería, si están cubriendo las regiones en las que estoy operando, si de un pronto a otro tal vez le estoy dejando la operación de tomar el seguro al freight forwarder o a alguna otra figura y más bien me interesa el tomar una póliza permanente y seguir teniendo operación con él, pero la cuota de seguro manejarla directamente mi persona. Entonces ya va muy en función del giro comercial de cada uno y de su interés como tal en la administración del seguro. Tenemos 2 preguntas más en el chat antes de hacerlas. Contarles que en la encuesta de satisfacción hay un espacio para que incluyan el correo en caso de que ustedes no se hayan registrado en alguna de las plataformas para participar de esta sesión. Y si no se han registrado, por ende no tenemos su correo para hacerles llegar la presentación y la grabación, entonces para que lo tomen en cuenta. Tenemos a Byron Pérez, dice, ¿qué sucede en el caso de una exportación terrestre en donde la nacionalización se realiza de forma anticipada en destino y a la hora de abrir el contenedor se evidencia un daño de la misma? El seguro cubre también esos rubros de impuestos pagados que no son impuestos de ventas. Entiendo los valores CIF o CFR más 10%, pero normalmente los costos adicionales son mayores al 10%. ¿Cómo se hace para reportar eso y que el seguro lo cubra? Claro, gracias por la pregunta. Efectivamente, sí son cubiertos si se encuentran dentro del valor a asegurar. Entonces, aquí encontramos un poco cuál es la dinámica que yo manejo para mi negocio. Por ejemplo, usted me indica, todas las exportaciones que yo realice hacia mi proveedor Borges S.A. en España se manejan bajo esta figura. Entonces, quiero tener ese valor a asegurar de impuestos y solamente para las exportaciones a esta empresa en España. Entonces, lo referimos así en las condiciones particulares, se presenta así en términos de reporte y usted no está haciendo un pago de un valor a asegurar sobre otras regiones, sobre otros clientes que no le interesa, pero sí tiene cubierta esa operación. O, por ejemplo, llegamos a un punto del decir, yo lo quiero considerar porque dentro de mi logística quiero sumarle de un 10% a un 15%. Nos solicita ese 15% de previo y lo consideramos dentro del valor a asegurar para todas las operaciones. Por ahí podría ser que más bien que la operación es distinta, que yo indique, miren, por la experiencia que tengo, sé que mis exportaciones hacia Estados Unidos son 100% seguras y nunca en la vida les va a suceder nada. Pero mis exportaciones hacia Centroamérica están bajo otro nivel de riesgo dentro del mapa. Entonces, puedo indicar de previo que no es mi interés asegurar las exportaciones hacia Estados Unidos, que solamente voy a asegurar las exportaciones. Y eso sí, como eso es cosa pactada, es un asunto que el día de mañana ante una reclamación hacia una región distinta de Centroamérica, pues quedaría sin efecto. Pero sí existe la flexibilidad de poder ponernos de acuerdo. Hay bienes en los que el impuesto es sumamente elevado. Bueno, ¿de qué forma puedo yo considerar para este tipo de bienes el aseguramiento de impuestos? Es parte de lo que se presenta dentro de las posibilidades del seguro en su contratación. La otra pregunta tenemos, ¿cuánto es la carga mínima que abarca un seguro?
Claro, no contamos con carga mínima. Si la persona desea asegurar $1,000, $2,000, $3,000 para nuestros efectos, es válido y la tarifa es la misma. Ok, en el chat ya no tenemos más consultas. Teníamos unas manos levantadas de doña Mayela y don Oscar. No sé si fueron las manos anteriores. Aquí ya la quitó don Oscar. Y bueno, doña Mayela entendemos que no le sirvió el micrófono. Pero en todo caso, eso sería... tenemos otro. Doña Mayela. Ok, no, perdón. Vamos a ver. No, no tenemos más comentarios en el chat. Por tanto, les agradecemos mucho a todos por esta participación, por estar aquí acompañándonos y esperamos que esta sesión haya sido de gran provecho. Como ya dijimos, vamos a compartir la información para que puedan consultarla en caso de que se les presente alguno de los temas que ya comentamos y agradecerle nuevamente a Andrés y a Lins por la participación en este webinar. Que pasen todos un muy bonito día y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.